A continuación, informados. Canal 2. Tenemos mucho que ver. Esta mañana el senador de la República, Rodrigo Lara, pues les contamos que presentó una iniciativa para aliviar los pagos del salario de los colombianos hasta septiembre del 2021. Ellos lo que dicen es que con el inicio de las primeras campañas de vacunación que ya se está dando en Colombia contra el SARS-CoV-2, que es la nueva cepa del COVID que ya se presenta en otros países, el mundo pues ha planteado nuevos escenarios positivos para el restablecimiento de la normalidad en un futuro cercano. Sin embargo, dadas las posibles complicaciones en el suministro de las vacunas y la aparición de nuevas cepas, pues podría hacerse necesario la implementación de nuevas medidas como confinamientos y cuarentenas, lo cual impactaría negativamente el empleo y pues prácticamente el comercio y la economía de Colombia. Senador, muy buenos días, bienvenido a Informados. Hola Lina, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de Informados, de Canal 2 y para todo el Casanare y Yopal, por supuesto. Senador, pues tenemos entendido que usted presentó este proyecto en enero. Hay una preocupación porque pues las nuevas cepas del COVID lleguen a Colombia, se generen nuevas cuarentenas, se generen nuevos confinamientos, y lo que usted dice es: necesitamos que el gobierno extienda sus ayudas por lo menos hasta el mes de septiembre para sostenernos económicamente. Usted presenta este proyecto en enero, senador. ¿Cómo va ese proyecto y si nos da el tiempo para que se apruebe y se implemente? Bueno, Lina, nosotros con varios senadores liberales socialdemócratas radicamos este proyecto de ley, muy preocupados por el final del subsidio de la nómina. Recordemos que termina en el mes de marzo, y sobre todo por que el subsidio de la nómina, que es un subsidio que da el gobierno por 40% del valor nominal de un salario mínimo que paga un empleador, excluyó a los micronegocios. Esa es la preocupación más grande. Y creemos que estas ayudas, pues primero no se pueden terminar tan abruptamente, por consiguiente hay que extenderlas por lo menos 6 meses más, pero en esta ocasión hay que incluir a los micronegocios. Eso lo propuse en el Senado de la República, cuando se discutió la ley del subsidio de la nómina, del PAEF, y fuimos lamentablemente derrotados por la coalición gobiernista y por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que pues prefirió excluir a los micronegocios. Un ejemplo de micronegocios es salir al centro de Yopal, ir al comercio, recorrer todos los almacenes del centro de Yopal y preguntar si alguno ha recibido el subsidio de la nómina. Y usted podrá darse cuenta que absolutamente ninguno ha recibido el subsidio de la nómina, excepto las grandes cadenas presentes en Yopal, los micronegocios, que es la expresión de la economía de clase media y de sectores populares, no ha recibido un peso del subsidio de la nómina. Por eso es que Colombia tiene la tasa de desempleo más alta de América Latina. Tenemos casi 25% de desempleo en las principales ciudades del país. Y por eso es que el empleo de la clase media y de los sectores populares de Colombia se han visto tan golpeados y tan afectados por esa falta de ayuda a los micronegocios que, recordemos, representan el 60% del empleo que se genera en Colombia. Entonces, pues esa es una iniciativa de corte liberal socialdemócrata, porque nosotros estamos convencidos que el Estado está para ayudar a todas las expresiones de negocios, a todos los hogares, y no solamente a los más ricos, a los más poderosos y a los más pudientes, que es lo que ha pasado en el actual gobierno. Un gobierno austero con la clase media, un gobierno austero con los sectores populares y muy generoso, muy dadivoso con los sectores más poderosos de este país. Lo hemos visto en la reforma tributaria anterior, en donde intentaron extender el IVA a la carne, a los huevos y a la leche de las familias para poderle dar regalos tributarios cuantiosos a los bancos, a los más ricos, a los dueños de los grandes flujos de capital. ¿Nosotros qué queremos? Que el Estado sea
objetivo, neutro, que ayude a todos los colombianos, pero en particular a quienes más lo necesitan y menos a quienes menos lo necesitan, como lo hace el actual gobierno. Entonces, el subsidio a la nómina es eso, llegar a todas las empresas de Colombia, pero sobre todo a los micronegocios, al empleador de la clase media y de los sectores populares. ¿Cómo va este proyecto allí en el Congreso, senador? ¿Ya se dio algún debate? ¿Cómo ha avanzado? Estamos esperando, Lina, que se inicien las sesiones constitucionales del Congreso de la República, que inician la semana entrante. Le habíamos pedido al gobierno nacional, hombre, señores del gobierno, convoquen a sesiones extras, trabajemos desde enero para poderles llevar estas soluciones a los colombianos, y el gobierno no quiso. Solo el gobierno puede convocar a sesiones extraordinarias del Congreso. Nosotros podemos sesionar, pero solo cuando nos manda la Constitución, que es entre marzo y junio, y entre julio y diciembre. Para poder sesionar, por ejemplo, en enero y febrero, debemos ser convocados por el gobierno nacional, y el gobierno no nos quiso convocar, lamentablemente. Le pedimos que lo hiciera para extender el subsidio a la nómina que termina en marzo. Pero pues el gobierno, recordemos que tiene un problema fiscal muy profundo. El gobierno, el Estado colombiano está desfinanciado. Primero porque le quitó la plata de las regalías a los departamentos y a los municipios para el famoso FOME, es decir, para el Fondo de Ayuda de Emergencia durante la pandemia. Es decir, el gobierno le quitó la plata a los departamentos y municipios, que son sus regalías, y se la atribuyó a sí mismo para enfrentar la pandemia. Lamentablemente hizo muy poco, porque no llegó a las microempresas y no llegó a suficientes hogares con el ingreso solidario, y llegó con unos montos muy pequeños, 160.000 pesos. Por esa austeridad del gobierno con la clase media y los sectores populares del país, tenemos la crisis que estamos enfrentando. Tanta gente está sufriendo y está mal. Pero yo creo que esta situación, estos errores, hay que enmendarlos, y por eso invitamos al gobierno a extender el subsidio a la nómina 6 meses más. Entonces, pues ya nos tocará esperar a la semana entrante para darle primer debate, y estoy recogiendo firmas, Lina, estoy recogiendo firmas. Empecé en Bogotá, estaré en Neiva, luego estaré en Cali, espero ir muy pronto a Yopal, en el comercio, en las empresas, para una carta que le queremos mandar al gobierno pidiéndole no se atraviesen, por favor, a este proyecto, ayuden mejor y extendámoselo a las microempresas y micronegocios, que es lo que necesita el grueso de los colombianos. Importante, senador, y preocupante, y es que la respuesta del gobierno siempre es no hay dinero, no hay fondos. ¿De dónde saldrían estos nuevos recursos para ampliar esas ayudas hasta septiembre? El gobierno tiene un problema fiscal muy profundo, pero el gobierno puede arbitrar y tomar decisiones. Nosotros le estamos pidiendo, hombre, en este año electoral no le dé plata ni mermelada a los políticos, no haga eso. Porque los poquitos recursos que hay, destinémoselos a las empresas, a los micronegocios, a los colombianos que más los necesitan. Sacrifique la plata de la mermelada. Me temo, lamentablemente, que el gobierno está empeñado en, de cierta forma, comprar los apoyos políticos que necesita para forzar de alguna manera la elección de la coalición del continuismo. El gobierno quiere proyectarse, continuar, y para lo cual, pues, después de Iván Duque, para hacerse elegir, pues necesitan mermelada. Entonces no le dé mermelada a los politiqueros, ayudémosle a los micronegocios, a las microempresas de Colombia, que es mucho más importante y mucho más justo. Que ese proyecto pues se pueda llevar a cabo, se pueda cumplir. No quisiera uno que llegaran las nuevas cepas del COVID a Colombia, pero lo más probable es que sea así, que nos tengamos que enfrentar a nuevos confinamientos, que esta situación continúe por lo menos un año más. Esperamos que no, pero sería buenísimo estar preparados para enfrentarnos económicamente y pues poder sobrevivir a un año más de pandemia. Senador, ¿cómo van más allá de este proyecto que usted presenta su actividad política? ¿Cuáles son los planes que usted tiene para el próximo año? Ya el próximo año usted dejará el Senado. ¿Qué se viene para Rodrigo Lara? Bueno, Lina, yo creo que esta crisis es tan profunda, Lina. Ha destruido la vida de muchas personas, ha destruido empresas. La gente siente que está al margen del camino, que está enfrentando dificultades imposibles casi que de sobrellevar. Y la única respuesta que está recibiendo la gente por parte de los dos corrientes de extremos políticas que tiene el país es más división y más polarización artificial. Es decir, por parte de la derecha populista, que hoy está en el poder en
Colombia, lamentablemente, lo que reciben es más miedo. Si usted observa, la única respuesta que tiene la derecha populista hoy en el poder es asustar, asustar y asustar a la gente. Que el ELN, que ojo con el 2022, que Cuba, que Rusia, en fin, siempre buscando un coco para asustar a la gente. ¿Y qué pasa? Cuando se utiliza el miedo, se manipula a la gente. Quedamos aturdidos porque el miedo nos domina y no pensamos y no miramos, por ejemplo, cómo gobierna o el sesgo de gobierno, por ejemplo, del gobierno actual, que gobierna como Robin Hood al revés, ayuda al rico y desayuda al pobre, o le quita al pobre para ayudarle al rico, le pone impuestos al pobre para regalarle tributos al rico, le da subsidios gigantescos al rico y se los niega a la clase media y al pobre. Así gobierna la derecha populista y la gente dice, pues ya no queremos más de esto. Y por el otro lado, la izquierda marxista, la extrema izquierda, hace algo muy parecido a la derecha populista, gobierna dividiendo y dividiendo y dividiendo a los colombianos, solo que atizando la frustración y los resentimientos que producen toda esta desigualdad, toda esta inequidad de nuestra sociedad. La gente dice, ya no queremos más eso. Y lo que quiere la gente, lo que nosotros queremos construir hoy, ese es mi proyecto y mi propósito en este momento, es una respuesta liberal socialdemócrata. Es decir, un credo liberal, fe total y completa en la democracia liberal, cosa en lo que no cree la izquierda marxista. Recordemos que ellos buscan la realización del socialismo, y en lo que tampoco cree la derecha populista. Ellos no les importa arrasar, por ejemplo, con la justicia, como lo han propuesto. Nosotros creemos absolutamente en la democracia, en la separación de poderes, en el respeto pleno por el Estado de Derecho, por los jueces, por la jurisdicción, por el Estado de Derecho en general. Y creemos en la economía de mercado porque somos liberales. Pero por otro lado, tenemos un credo también socialdemócrata, es decir, un credo profundamente reformista, que tiene en su seno, que tiene en el centro un principio de solidaridad. Y ese principio de solidaridad implica, por ejemplo, que en materia tributaria pagan los más ricos, pagan los dueños de los bancos, mucho más de lo que paga proporcionalmente un trabajador de clase media o los sectores populares. Es decir, no creemos, por ejemplo, que hay que hacer mucha fuerza en el IVA, que hay que cobrar sobre todo el IVA, que es un impuesto injusto, y creemos sí que hay que cobrarle los impuestos a los bancos, que son los detentores de las grandes exenciones tributarias. Eso nos hace muy diferentes de la actual derecha populista que está en el poder, que piensa que no, que los impuestos los debe pagar la clase media y a los ricos hay que exonerarlos porque ellos creen que eso genera una teoría del rebosamiento y que eso va a generar riqueza y prosperidad colectiva. Creemos que hay que hacer una reforma rural integral en este país para convertir a Colombia en un gran país agroexportador y hacer justicia social, dándole tierra al que no tiene tierra. Tercero, creemos que hay que fomentar una política de industrialización seria. Nosotros no podemos seguir siendo un mercado de consumo interno, importador de bienes, generador de empleo en el exterior y destructor de empleos en Colombia. Tenemos que actuar con patriotismo económico, defender la producción, por ejemplo, de los lecheros y la producción de leche local, que se ha visto expuesta durante este gobierno, que favorece al intermediario, el procesador de leche, autorizando importaciones masivas de leche en polvo provenientes de los Estados Unidos que son subsidiadas. Protegen al productor de leche norteamericano y desploman el precio del productor de leche del ganadero colombiano. Creemos que hay que hacer una reforma muy profunda en la educación pública, porque solo la educación pública en una sociedad tan desigual permite romper con los círculos de pobreza. Y por último, creemos que la política social no puede ser una política social de mínimos, como lo piensa la derecha populista. En el actual gobierno piensan que la política social es dar una migaja como para tener a la gente ahí controlada y garantizar el orden y la estabilidad. Nosotros creemos que la política social debe ir mucho más allá, debe ser integral y debe permitirle a la gente romper con los círculos de pobreza, romper con las condenas históricas de desigualdad que existen en este país. Ese es el liberalismo socialdemócrata. Hacemos las reformas integrales y profundas que necesita esta democracia y esta economía de los colombianos, pero en el marco de la democracia liberal, lo cual nos distingue mucho de las propuestas de reformas de la izquierda marxista. Ellos proponen grandes reformas, pero como siempre, la realización del socialismo implica el menoscabo de la democracia liberal. Sí, señor senador, pues esta nueva alianza del liberalismo socialdemócrata que usted explica, me imagino yo que estarán muy activos el próximo año para cumplir todos estos proyectos que usted tiene en mente, para cumplir estas nuevas metas. ¿Cuál es el plan de acción?
Bueno, yo he venido trabajando con mucho entusiasmo en un gran proceso de convergencia de fuerzas de origen liberal. Hemos venido, por ejemplo, trabajando para revivir la personería jurídica del nuevo liberalismo. El movimiento pues, que fue fundado por Luis Carlos Galán, por mi padre, Rodrigo Lara Bonilla, y por otros colombianos, y que significó en su momento una luz de esperanza, de renovación de las costumbres políticas, de una transformación política muy profunda del país. Creo que debemos buscar convergencia con otros sectores de origen liberal y montar este bloque, recuperando la ideología, recuperando la razón de ser en la política, porque la ideología, el apego, la fe en un conjunto de ideas y de valores democráticos y de reformas profundas es lo único que le puede devolver la fe a los colombianos en sus instituciones democráticas, en la capacidad de una democracia para reformarse. Y solamente cuando hay fe, hay esperanza. Y en este momento los colombianos han perdido su fe en la democracia, su fe en el Estado, y por consiguiente han perdido la esperanza. Y cuando nosotros perdemos la esperanza, Lina, nosotros podemos tomar decisiones muy equivocadas, desesperadas. Y una de ellas es votar por proyectos extremistas, proyectos que solo sirven para atizar el miedo. Mire, ¿qué está proponiendo la derecha populista hoy? ¿Qué propone, Lina? Más miedo. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Asústese, señor colombiano! Que, no sé, cualquier coco, que las FARC, que las disidencias, que el ELN, que Venezuela. Pero ¿cómo gobiernan? ¿Cómo han gobernado? Por y para unos pocos. ¿Para quién hicieron la reforma tributaria pasada? Para darle más regalos a los dueños de los bancos. A los bancos les inyectaron 13 billones de pesos en marzo y a los 20 días permitieron que se apropiaran de esos 13 billones repartiendo dividendos y utilidades. A las microempresas las ignoraron, no les ayudaron, le ayudaron a las grandes empresas con subsidio a la nómina. Y ahorita vemos que van a hacer una reforma tributaria que grave la carne, la leche de los niños y los huevos, que es la proteína de los niños en nuestros hogares. ¿Qué otra proteína puede adquirir una persona desempleada? Una persona vaciada que ya no puede ni siquiera tener la dieta suficiente de carne en su hogar. Huevos, leche. Y a eso le quieren poner un IVA del 19%. Porque exoneraron a los bancos, exoneraron a los más ricos de pagar impuestos y hoy el Estado está quebrado, porque no le ayudaron a las microempresas y hoy el país está quebrado, no tributa. Observe una cosa, Lina, la crisis en Colombia tuvo una depresión de 8%, es decir, aquí una caída de 8% de la economía. En el Brasil fue del 4%. ¿Por qué cayó 4% de la economía en Brasil y 8% en Colombia? Porque allá le ayudaron a los hogares, le ayudaron a la clase media, le ayudaron a las microempresas y aquí no. ¿Por qué tenemos una tasa de desempleo el doble de la de Brasil, prácticamente el doble de la de Chile? ¿Por qué tenemos mucho más desempleados que en Perú, Chile, Argentina o Brasil? Porque allá le ayudaron a las microempresas, le ayudaron a los hogares y aquí el gobierno, con su lógica derecha populista, no hay que ayudarle al pobre, hay que ayudarle al rico, porque ellos tienen una idea que es el darwinismo social, es que sobrevivan los más aptos, los más fuertes, los más poderosos y que muera el más débil. Eso se llama derecha populista y eso es lo que nos está gobernando. Y ellos solo logran gobernar manipulando a la gente con el miedo, asustando a la gente. Y eso es importante que los colombianos lo sepan, para que no nos dejemos manipular más y para que votemos por un gobierno que piense en todos, pero sobre todo en quienes no tienen voz y en quienes no tienen cómo defenderse hoy. Senador, me imagino yo que esa diferencia de ideales, de pensamientos, fue lo que lo llevó a usted a renunciar a su antiguo partido, a Cambio Radical. ¿Cómo está su relación hoy con el senador Roy Barreras? Pues con Roy es cordial, correcta. Roy, pues mi colega de Senado, tomó la decisión de conformar la coalición, el pacto histórico de Gustavo Petro y bueno, pues, le deseo muy buena suerte en su nuevo recorrido político, espero que le vaya muy bien y bueno, eso es básicamente. Bueno, senador, pues muchos éxitos con la presentación de estos nuevos proyectos. Quisiéramos también, igual que usted, que se hubiese citado a sesiones extraordinarias antes. El tiempo realmente es muy limitado para la aprobación de ese proyecto, para la implementación aún más, pero esperamos que pueda recibir todo el apoyo de estas microempresas, de los pequeños emprendedores de Colombia que tanta ayuda necesitan, especialmente durante este último año y por toda la situación del COVID-19.
Que tenga un feliz día, senador. Gracias por acompañarnos esta mañana en Informados. Muchas gracias, Lina, por tan interesante entrevista. Un saludo muy especial y respetuoso para usted, para Canal 2, para Yopal y para todo el Casanare. Muy amable. Canal 2. Tenemos mucho que ver.